Buenos días, mi nombre es Montserrat Martínez Espinosa y les voy a presentar un video hecho por mí sobre el tema Los Tratados de Vitruvio. Estos tratados fueron escritos por el mismo Marco Vitruvio Polión, quien fue un arquitecto, escritor, ingeniero civil, poeta y tratadista romano del siglo I a.C. Nació en Roma y no se sabe exactamente en qué año nació, pero piensan que fue entre el 80 y 70 a.C. y falleció en el año 15 a.C. Vitruvio es el autor del tratado más antiguo sobre arquitectura que se conserva y el único de la antigüedad clásica. Se llama De Arquitectura, que consta de 10 libros o tratados y probablemente fue escrito entre los años 27 a.C. y 23 a.C. Fue inspirado en teóricos helenísticos y la obra trata sobre órdenes, materiales, técnicas decorativas, construcción, tipos de edificios, hidráulica, colores, mecánica, neumónica y máquinas. Vitruvio compuso su obra como un compendio de todos los saberes arquitectónicos de su tiempo, siendo esta la línea seguida después por los principales tratadistas del Renacimiento. Arquitectos como Alberti o Palladio tuvieron muy en cuenta este tratado, ya que era el único texto conservado que recogía todo el saber arquitectónico en la antigüedad, y de esta manera sirvió como modelo de inspiración para el Renacimiento. El tratado fue originalmente escrito en el idioma latín, ya que era la lengua materna de Vitruvio, pero después fue traducido en italiano. En el primer tratado, Vitruvio estudia los principios de la arquitectura general, así como la elección de los lugares propicios para edificar una ciudad o una casa. Comienza por consideraciones acerca de las cualidades y de los deberes del arquitecto y sobre la naturaleza de la arquitectura, entendida como ciencia y como arte, y de sus varios aspectos. La edificación implica, en efecto, la construcción de edificios públicos clasificados según su objeto, la elección de lugares propios para la fundación de ciudades, el trazado de las calles y la distribución de los edificios dentro del recinto. El segundo tratado lo dedica a los diferentes materiales utilizados en la construcción, como el ladrillo, la piedra, la cal o la madera, después de indicaciones históricas acerca del desarrollo de las construcciones desde los primeros tiempos de la humanidad. Vitruvio habla de la elección y el uso de materiales de construcción con ejemplos prácticos de aplicación en obras romanas y griegas. El tercer y cuarto tratado tratan sobre los templos y órdenes arquitectónicos, donde describe los diversos tipos de templos, dando normas de proporción y simetría para las planimetrías y para cada una de sus partes, y ocupándose en particular los de orden jónico. La columna asume en su concepto la importancia capital en relación con las proporciones del templo, que están concebidas matemáticamente, exponiéndolo referente a portadas sin frontones, y tratándolo referente a los templos dóricos, corintios y toscanos, con preceptos técnicos y de construcción. El quinto tratado está dedicado a los edificios de utilidad pública, como son el foro, la basílica, la cárcel, la curia, los teatros, los pórticos, los baños, la palestra y los puertos. Vitruvio se confirma como experto técnico, donde habla de los teatros y de los puertos, y ésta se le percibe como innovador cuando cita y describe sumariamente una obra suya, la Basílica de Fano. El sexto tratado es acerca de los edificios privados y de sus medidas. Vitruvio se libera de los tratadistas griegos y reflexiona sobre las razones técnicas y las diferencias de clima y de costumbres que han determinado disposiciones diversas en los edificios privados griegos y romanos. En el séptimo tratado, Vitruvio da preceptos prácticos sobre decoración y ornamentación para los acabados, pavimentos, decoraciones esculpidas y pintadas que confieren a los edificios. El octavo tratado, Vitruvio lo dedicó a las máquinas hidráulicas, ya que él fue un estudiante de hidráulica y constructor de conductos hidráulicos, con explicaciones sobre procedimientos para encontrar y conducir el agua. En el noveno tratado, Vitruvio trata los problemas geométricos y astronómicos aplicados a la mnemónica. ¿Y qué es la mnemónica? Es la ciencia encargada de elaborar teorías y reunir conocimientos sobre la división del arco diurno o trayectoria del Sol sobre el horizonte, mediante el empleo de proyecciones específicas sobre superficies. En la siguiente imagen se muestra el analema de Vitruvio,
que es un procedimiento geométrico para el trazado de las líneas horarias y de las curvas de insolación diurna a los relojes solares. Técnicamente es un procedimiento para realizar una proyección mnemónica de los círculos mayores y menores de la esfera celeste. El 10º y último tratado habla sobre mecánica y está dedicado a las máquinas de tracción, elevadoras de agua y todo tipo de artefactos bélicos como catapultas, ballestas o tortugas, entre otros. El Tratado de Arquitectura de Marco Vitruvio presenta unas características que lo definen como un texto técnico por su terminología, tratamiento sintáctico y ausencia de connotaciones simbólicas. Es un texto redactado por un profesional que hace uso de un lenguaje, podríamos decir, codificado. Se caracteriza por la exacta precisión de sus términos y definiciones, que se aparta de cualquier aspecto expresivo ajeno a la univocidad de los tecnicismos. Por último, es falso que Vitruvio dijera que la arquitectura descansa en 3 principios, que son la belleza venustas, la firmeza firmitas y la utilidad utilitas, que es la base de la utilización y o función de la arquitectura. Y basta con leer el tratado para cerciorarse de que estos 3 elementos los cita el autor en referencia exclusiva a ciertos edificios públicos. Sin embargo, tras la publicación de un resumen de la obra por Claude Perrault en 1673, en la que se respeta muy poco el original, la denominada triada vitruviana tomó carta de naturaleza y se constituyó en una auténtica leyenda repetida por generaciones de arquitectos. Según Vitruvio, la arquitectura es una ciencia que surge de muchas otras ciencias y adornada con muy variado aprendizaje, por la ayuda de que un juicio se forma de sus trabajos que son el resultado de otras artes. La práctica y la teoría son sus padres. La práctica es la contemplación frecuente y continuada del modo de ejecutar algún trabajo dado o de la operación mera de las manos para la conversión de la materia de la mejor forma y de la manera más acabada. La teoría es el resultado de ese razonamiento que demuestra y explica que el material forjado ha sido convertido para resultar como el fin propuesto, porque el arquitecto meramente práctico no es capaz de asignar las razones suficientes para las formas que él adopta, y el arquitecto de teoría falla también, agarrando la sombra en vez de la substancia. El que es teórico, así como también práctico, por lo tanto, construyó doblemente, capaz no solo de probar la conveniencia de su diseño, sino igualmente de llevarlo en ejecución. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.